Hola, muy buenas a todos. En este ejercicio vamos a programar para validar estos tres primeros tipos de datos, verificando carácter por carácter y rangos de aceptación. Derivado de este ejemplo que hicimos en una serie de videos anterior, donde pudimos programar la mayoría de los controles que tiene el cuadro de herramientas de Visual Basic para Excel y que pudimos hacer funcionar de esta forma nuestros datos en el formulario. Y en atención a sus observaciones y comentarios, voy a mostrarles otro ejemplo de cómo podemos validar que entren los datos con mayor precisión en los controles como las cajas de texto. Para este ejemplo, yo he diseñado este formulario con los tipos de datos más comunes que pueden usar en su aplicación y aquí veremos cómo provocar un mejor control de captura. Vamos a iniciar con esta caja de texto que ha sido designada para almacenar texto o letras. Vamos a hacer doble clic en ella. Para eso le he puesto por nombre TX letras. Vamos a hacer doble clic y vamos a hacer un control de escritura en base al carácter pulsado. Entonces para eso no nos servirá el evento change. Vamos a cambiar al evento key press. Vamos a eliminar este. Dentro de este evento controlaremos entonces lo que el usuario puede escribir. Vamos a tratar de que el código no sea tan complicado. Entonces vamos a poner las instrucciones que tienen que ver con este control. Si nos damos cuenta, estamos usando el código ASCII, que es quien rige los caracteres principales que se pueden usar dentro del código. Y aquí le diremos por medio de esta instrucción que el valor ASCII que ha ingresado tiene que ser como, por ejemplo, le diríamos que tendría que estar entre la A mayúscula y la Z minúscula. Esto hará que solamente puedan ingresar ese tipo de caracteres. Entonces los pongo de esta forma. Hasta aquí, entonces mi campo solamente aceptará estas letras. Si lo que pulsó el usuario no está dentro de este rango, entonces le diré que ese valor se convierta en 0 y con eso ya no se escribirá nada. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Bueno, si nuestra caja de texto también necesita aceptar un punto, tendríamos que incluirlo aquí y también posiblemente la barra de espacio, entonces bastará con dar un espacio dentro de los corchetes. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que si estamos usando el alfabeto del lenguaje español, bueno, la letra ñ no se encuentra dentro de esta secuencia en el código ASCII, por lo que posiblemente también tendrías que integrarla de esta forma. Y es el mismo caso para las vocales que llevan tilde o que llevan el acento. Vamos a regresar al formulario. Ahora vamos a programar
para ingresar números enteros. Vamos a hacer doble clic. También vamos a hacer el ajuste de que solamente puedan ser aceptados los números. Entonces vamos a cambiar también al evento keyPress y vamos a eliminar el evento change. Aquí no va a ser muy diferente. Podríamos copiar esta parte. Y si queremos que nuestra caja de texto solamente acepte números, bueno, vamos a seguir el mismo patrón, que sería que se pueda incluir solamente del número 0 al 9. Entonces entrarían ahí todos los números. También este sería el caso si nuestro número solamente pueda ser positivo. Si nuestra caja de texto va a requerir que también sean aceptados números negativos, bueno, tendríamos que incluir entonces el guión para que esto fuera posible. Hasta aquí entonces sería para poder aceptar números enteros. También es posible que yo necesite controlar un rango en este número. Entonces para eso voy a agregar el evento exit de esa misma caja de texto de enteros, y aquí sí escribiré un if más común donde pregunto por el contenido de la caja de texto y ya yo podré escribir un rango, por ejemplo, que solamente puedan ser números mayores que 0, o también le puedo poner, voy a copiar que los números no pasen, por ejemplo, de 150 o cualquier otra cantidad que ustedes necesiten controlar. Si el número no está dentro de este rango, una vez que terminamos de escribirlo, entonces lo que podríamos hacer es poner el valor de esa caja de texto en vacío. Vamos a continuar con la siguiente caja, que será para números decimales. Vamos a hacer doble clic. También vamos a controlar de entrada qué caracteres se pueden escribir ahí. Entonces usamos nuevamente el evento keyPress. Y aquí sí podemos copiar esta parte completamente de los números enteros. Pero habría que agregar el punto o la coma para hacer la separación de los números decimales. También vamos a agregar otro if para controlar que el usuario solamente pueda escribir un solo punto. De lo contrario, bueno, el dato no sería válido. Entonces vamos a escribir esta instrucción donde preguntaremos si el punto ya fue ingresado. No pueda escribirse por segunda o tercera vez. El número ASCII que le corresponde al punto es el 46 y además estamos validando con esta función que ya se encuentra dentro de la caja de texto el punto.
Por último, para la validación de estos números decimales, es posible que necesiten hacer un redondeo, por ejemplo, a 2 decimales. Entonces, para eso también vamos a hacer, al momento de que se terminó de escribir ese número, pueda redondearse a solamente 2 decimales. Aquí vamos a necesitar la instrucción replace porque es muy probable que al momento de hacer el redondeo nos cambie el punto por la coma o viceversa. Entonces también tenemos que asegurar que quede el signo o el símbolo que se usa dentro de su región. Entonces aquí le estamos diciendo que redondee el contenido de la caja de texto a 2 decimales y vamos a completar la función replace diciendo que el signo que ocupamos como separador decimal será, en el caso de mi región, bueno, es el punto. Ustedes pondrán el que se use dentro de su región. Estoy viendo que al momento de hacer el redondeo es posible que nos pueda saltar un error si la caja de texto se queda en blanco. Entonces, primero preguntaremos que la caja de texto donde está el número decimal tenga un dato. Solamente agregaremos esta instrucción if para asegurarnos que se pueda hacer el redondeo de ese dato. No importa si no tiene decimales, solamente que no esté vacío. También aquí, bueno, le puse menor que 6, menor que 150. Aquí me equivoqué, habría que ponerle mayor que 150. Vamos a hacer ahora una prueba. Aquí serán aceptados los caracteres y las letras que fueron incluidas dentro de los corchetes. Vamos a ingresar un número entero que debe de ser entonces mayor que 0 y menor que 150. Ustedes podrán modificar los rangos. Aquí solamente es un ejemplo. Si ponemos un número 200 será eliminado y entonces no podrán ingresarse números fraccionarios o fuera de este rango. Ya tenemos también la aceptación de ese número entero y ahora vamos con el caso de los decimales que, como habíamos visto, podríamos ingresar un número con esta precisión de 4 decimales, pero nosotros quisimos hacer un redondeo. Ya el punto no será aceptado por segunda vez. Vamos a ver. Una última observación importante tiene que ver con la cantidad de caracteres que cada caja de texto puede aceptar. Por ejemplo, aquí seleccionamos la caja y vamos a la propiedad max length y podemos decirle cuántos caracteres serán aceptados dentro de la caja. Así también evitaremos que se escriban datos o caracteres de más dentro de ellas. Este ajuste se debe hacer en cada una de las cajas de texto de acuerdo al tipo de dato que pueda recibir. Así entonces damos por concluido este primer video de validación de tipos de datos. Hasta el próximo.